Bueno, sean bienvenidos una vez más a una edición de Jesús en Voz Alta. Que este espacio es para ustedes, para lo que siempre hemos dicho, un espacio para el debate, para la reflexión, un espacio que nos permite de una u otra manera hablar, informarnos de lo que los medios convencionales regularmente no nos dicen. En semanas pasadas, o en días pasados, perdón, en mi Instagram puse una historia con, una sugerencia para que ustedes me hicieran algunas preguntas y alimentaran este espacio también para el debate público tan necesario en estos momentos. De eso, bueno, fui recogiendo una cantidad de preguntas que de una u otra manera resumen las inquietudes, los planteamientos que ustedes me han ido realizando y creo que nos va a servir para hablar un poco del acontecer, digamos, actual que está atravesando nuestro país, que estamos atravesando acá en Venezuela y cómo, bueno, esta situación tan convulsa, tan cambiante, está reconfigurando la vida social, la vida política, la vida económica, bueno, está reconfigurando, digamos, un gran número de cosas que, bueno, los ciudadanos tenemos que estar eh, encima de eso para, de una u otra manera, saber qué hacer en cada momento. Como siempre, invitándolos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Jesús en Voz Alta, igualmente en nuestras redes sociales en X, en Instagram, @Jesús León Mejía. Bueno, parte de las preguntas fueron muchas, realmente con muchos tipos de planteamientos que nos hicieron, pero fundamentalmente recogimos 8 preguntas que resumen, digamos, las inquietudes, los planteamientos que nos hicieron en distintos usuarios a través de las redes sociales, lo cual les agradezco además porque, bueno, constituyó contenido para esta edición, para este programa. Veo que hay como muchas inquietudes, muchos planteamientos, porque definitivamente desde las situaciones que desde el 3 de enero con el secuestro del presidente Nicolás Maduro por parte del imperialismo norteamericano y de la primera dama Cilia Flores, bueno, ha venido toda una avalancha de noticias, de situaciones, de planteamientos que nos invitan a reflexionar, pero también nos invitan a repensarnos como país y a repensarnos como sociedad. Y por eso quiero arrancar con esta pregunta que me hacía uno de los usuarios en Instagram. Pendiente con esta ley de amnistía, no vayan a estar soltando a delincuentes. Y es una gran interrogante que se han hecho a nivel nacional y que forma parte del debate. Recordemos que la ley de amnistía forma parte de las iniciativas unilaterales que de buena fe ha estado haciendo el gobierno venezolano para lograr la paz y la reconciliación nacional. Una ley que va fundamentalmente dirigida a, de una u otra manera, dar por terminados los procesos judiciales en contra de ciudadanos por violencia política, por razones de violencia política, por razones de acciones políticas que derivaron en un delito. Esos son, digamos, los procesos que con esta ley de amnistía estaría el país dando por terminado. Todas aquellas actuaciones que desde 1999 hasta la actualidad representaron por el ejercicio de la política o en ejercicio de la política, representaron un delito. Y bueno, esta ley lo que busca es precisamente hacer, no digamos un borrón y cuenta nueva, pero sí un punto de inflexión para la reconciliación, la paz y la tranquilidad del país. Lo dejó claro la presidenta encargada Delcy Rodríguez, pero además los diputados de la Asamblea Nacional que han estado dirigiendo el debate de esta ley, que quedan excluidos delitos como homicidio, como violación de derechos humanos, como narcotráfico, como corrupción y esos delitos, digamos, quedan excluidos de esta ley de amnistía. Así que esperemos que todos los factores políticos de nuestro país, todos los factores de la vida social del país entiendan la ley de amnistía como un punto de partida y un punto de encuentro para la paz, para la tranquilidad del país y no precisamente como un perdón para que de una u otra manera vuelvan a incurrir en este tipo de situaciones. Nosotros desde aquí, desde este espacio, bueno, no solo acompañamos la ley de amnistía, sino que la entendemos como un punto, digamos, de encuentro de venezolanos y venezolanas, de la sociedad civil venezolana, de los factores políticos de nuestro país para, bueno, lograr la convivencia pacífica, que en todo caso es el bien último que debemos estar persiguiendo todos los venezolanos y venezolanas. Así que esperemos que esta ley de amnistía se entienda como eso,
y nos encarrilemos nuevamente a la vida democrática, a la participación ciudadana y no se entienda, insisto, como un perdón o como una debilidad del Estado venezolano para volver a incurrir en situaciones delictivas. Quedan excluidos, insisto, delitos como el homicidio, como violaciones a los derechos humanos, como la violación y la corrupción. Otra de las preguntas que nos hacían, digamos, en marco, bueno, de todo lo que se ha debatido en estas semanas que han parecido meses, por lo intenso de toda la actividad social, política, económica que hemos vivido, es el tema salarial. Y me preguntaba, ¿cuándo van a hablar del tema del salario? Y valga también el espacio para, bueno, reconocer que ha sido precisamente la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que a partir de su discurso el 15 de enero ante la Asamblea Nacional hablaba de las necesidades que el país tenía de discutir grandes temas para lograr grandes consensos que nos lleven a grandes soluciones. El tema salarial sigue siendo para nosotros una prioridad, sigue siendo para el país una prioridad discutirlo, plantearlo, buscarles canales viables para volver a rescatar el poder adquisitivo de los venezolanos y las venezolanas y principalmente el salario, que es uno de los ingresos principales de la familia venezolana. Lo decía la presidenta encargada en su discurso, la necesidad de que todos los esfuerzos que nosotros hagamos como gobierno, que haga el Estado venezolano, que haga la sociedad, vaya dirigida fundamentalmente, entre otras cosas, a recuperar el poder adquisitivo familiar a través del salario. El salario debe ser uno de los temas centrales de no solo de discusión, no solo de debate, sino de trabajo real este año para lograr, bueno, de una u otra manera la estabilidad en los salarios de los venezolanos y las venezolanas, del sector público, del sector privado, de todos los sectores de la sociedad. Por eso que, bueno, en la medida que el país entre en una nueva dinámica económica, ya el Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, bueno, ha anunciado la eliminación de las sanciones económicas contra Venezuela, contra el petróleo venezolano, contra, digamos, las actividades económicas venezolanas. El mundo entero está anunciando inversiones para nuestro país, entre eso, bueno, la CAF, el Banco Mundial, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, es decir, empresas rusas, chinas, alemanas, están en este momento de una u otra manera planteando la posibilidad de inversiones. El gobierno de los Estados Unidos hablando de la eliminación de las sanciones que habían, digamos, acorralado a la economía venezolana y eso de una u otra manera nos permite entender que en la medida que el país vaya captando nuevas inversiones, en la medida que la economía venezolana se vaya saneando y en la medida que nuestras fuerzas productivas vayan avanzando, en esa misma medida vamos a ir avanzando en la recuperación del salario de los venezolanos y las venezolanas. Así que este tema trascendental forma parte de la agenda pública y de la agenda permanente de trabajo y que debe formar parte del debate permanente de los trabajadores, de las trabajadoras, de todas las fuerzas sociales de nuestro país, este año crucial como lo ha sido el año 2026. A propósito de eso, me preguntaba uno de nuestros usuarios en Instagram qué me pareció la reforma de la ley de hidrocarburos, si era un avance o un retroceso. Nosotros asumimos, evidentemente, el planteamiento de la reforma de la ley de hidrocarburos como algo necesario para el país. Lo decía Jorge Rodríguez en su intervención o en las distintas intervenciones que han tenido. Nosotros debemos de pasar de ser el país con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo a que ese petróleo se convierta en bienestar social para nuestro pueblo. Decía Jorge en su intervención, bueno, el petróleo en el subsuelo no le sirve a nadie o sirve de muy poco. El petróleo sirve cuando lo extraemos, cuando lo comercializamos, cuando lo vendemos, cuando lo convertimos en riqueza y esa riqueza es de una u otra manera invertida en el pueblo, invertida en la gente, invertida, digamos, en la vida social del país. Y una de las necesidades concretas que nuestro país ha tenido durante estos tiempos ha sido precisamente aumentar la producción petrolera para lograr aumentar los recursos provenientes del petróleo, que es nuestra principal
economía. Y allí se generó un gran debate. ¿Por qué de una u otra manera las empresas transnacionales, por qué de una u otra manera las empresas que invierten en este sector en todo el mundo, que invierten en el sector petrolero, bueno, de una u otra manera se habían aguantado para seguir las inversiones en el país? Y ahí, bueno, caímos en dos elementos fundamentales. Uno tenía que ver con las sanciones norteamericanas al sector petrolero venezolano. Bueno, a través de la diplomacia de paz, hemos logrado que el gobierno de los Estados Unidos empiece a eliminar esas sanciones, empiece a flexibilizar esas sanciones. Y el segundo elemento tenía que ver con un entramado jurídico nuestro acá en el país que no le es atractivo a las empresas para las inversiones, o no le era atractivo a las empresas para las inversiones. Entonces nos dijimos, si el problema es la ley, bueno, hay que modificarla, siempre garantizando la soberanía nacional, siempre garantizando los intereses del país en el uso de los recursos naturales de nuestra patria y, por supuesto, de los ingresos que por ese concepto de una u otra manera se den. La ley de hidrocarburos en este momento es clave para captar nuevas inversiones, para aumentar, digamos, el flujo de inversiones en el país, aumentar la producción petrolera nacional y, por supuesto, aumentar los ingresos que por esa vía de una u otra manera devenga el país. Fue necesaria, es oportuna y nos parece un gran avance. Más allá, bueno, de algunos debates técnicos, administrativos que se están de una u otra manera generando, como es normal, nosotros creemos que el país, la sociedad entera venezolana, está en la obligación y está en la necesidad de promover inversiones que retornen en divisas, que retornen en recursos para ser invertidos en los temas nacionales. Lo decía la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con los recursos provenientes del ingreso petrolero se van a crear dos grandes fondos. Un primer fondo, que es el fondo de infraestructura, para seguir invirtiendo en los servicios públicos, en la electricidad, en el agua, en la vialidad, en la vivienda, es decir, en los elementos necesarios para el crecimiento del país, tan necesarios en este tiempo. Y el segundo de los fondos, que va dirigido a la inversión social, es precisamente a la salud, a la educación y al sistema de protección social. Son recursos que necesita el país y que necesitamos empezar a sanear muchas heridas que nos dejó la guerra económica, que nos dejó los años duros de bloqueo y de sanciones. Es decir, esta ley busca promover inversiones. ¿Para qué? Para de una u otra manera redistribuir en nuestro pueblo y en las necesidades básicas centrales de nuestro país. Por ahí algunos mencionaban que dónde estaba de una u otra manera el meollo del asunto o dónde está la clave con respecto a los resultados que va a esta ley. Y yo creo, como gran parte de los venezolanos, que digamos, la clave va a estar en cómo se redistribuyen los recursos y en cómo de una u otra manera, se reparten esos recursos. Ya lo anunciaba la presidenta encargada Delcy Rodríguez, va destinado a un fondo para los servicios públicos y un fondo para la protección social. Y ahí la clave de lo necesario de estas reformas y de estos impulsos que se están dando. Eso lo conecto con otra pregunta que nos hacían precisamente nuestros usuarios y nos decían, más allá de la polarización política, ¿no crees que la prioridad debe ser los servicios públicos y la salud? Efectivamente. Creo que es un consenso nacional. Es decir, el que es chavista, el que es antichavista, el que es opositor o el que no se define con nada y dice, bueno, yo no creo en política, no creo ni en uno ni en otro, coinciden en la necesidad de que deben haber inversiones en los servicios públicos, deben haber inversiones para mejorar la luz, debe haber inversiones para mejorar el agua, debe haber inversiones para mejorar las carreteras, para mejorar el alumbrado público, la vialidad, la recolección de desechos sólidos. Es decir, tiene que haber recursos para lograr mejor calidad de vida. Pero además, otra de las prioridades necesarias es la salud. Cómo fortalecer el sistema público de salud, cómo fortalecer el servicio que dan los hospitales, que dan los ambulatorios, que dan los espacios que atiende a nuestro pueblo y a nuestra gente. Y todo eso se resume a un tema de recursos y cómo la república, cómo el país obtiene esos recursos para mejorar estos servicios tan importantes para la vida cotidiana del ser humano y de los habitantes, de los ciudadanos, de los vecinos.
Entonces, ahí yo creo que estamos empezando con buen pie. La captación de recursos debe ser dirigida a estos sectores y coincido con este usuario que decía que más allá de la polarización política, aquí lo importante, lo necesario y lo urgente es cómo resolver la calidad de vida, cómo resolver la atención en salud, cómo resolver la calidad educativa, y en esa dirección todos tenemos que apostar. Decía otro de nuestros usuarios, a quienes le agradecemos además la colaboración, decía: compa, la prioridad debe ser el empleo, la educación y los salarios dignos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, ¿cómo nosotros potenciamos el empleo? Con nuevas inversiones. ¿Cómo potenciamos el empleo? Con nuevas fuentes de trabajo. ¿Cómo potenciamos el empleo? Bueno, teniendo más oportunidades para el desarrollo de la industria, para el desarrollo del comercio, para el desarrollo del sector turístico, comercial, industrial. Para todo eso tiene que haber estabilidad en el país. Y para todo eso tiene que haber confianza. Y para todo eso tiene que haber una agenda de trabajo consustanciada con la realidad. Y para todo eso tiene que haber, bueno, confianza, tiene que haber, ya lo decía, paz, estabilidad, y tiene que haber, bueno, una intención de verdad de los sectores productivos y de la sociedad entera de ponerse para la tarea. Como me decía a mí una maestra de primaria, decía, hay que ponerse para la tarea. Es decir, los venezolanos y venezolanas, todos tenemos que ponernos para la tarea. Los empresarios tienen que ponerse para la tarea. Los industriales tienen que ponerse para la tarea. Los prestadores de servicios tienen que ponerse para la tarea. Los ciudadanos tenemos que ponernos para la tarea, y es fundamental potenciar las fuentes de empleo, y para eso nuevas inversiones, y para eso crecimiento del sector productivo del país, y para eso la necesidad de adecuar del punto de vista del aparato jurídico de nuestro país, bueno, las leyes que tengamos que adecuar, los estamentos que tengamos que adecuar para eso. Y por el lado social, bueno, bajar a la polarización política, a la politiquería, y de verdad ponernos a trabajar por el país y por lo que nuestra gente está esperando. Así que yo coincido totalmente contigo cuando decías la prioridad es el empleo, la prioridad es la educación y la prioridad son salarios dignos, porque, bueno, si hay algo que nuestro pueblo trabajador de una u otra manera siempre ha propugnado, no son regalías, no es que le regalen las cosas, es que podamos trabajar dignamente, que podamos tener un salario digno que nos permita comprar y adquirir nuestras cosas, adquirir nuestro carro, adquirir nuestra casa, pagarle el colegio a los muchachos, mandar a tener un buen sistema de salud, es decir, recrearnos, viajar. Es lo que aspiramos todos los venezolanos y venezolanas de bien, todos los trabajadores y trabajadoras de bien. Así que coincido plenamente en que esta debe ser la ruta de trabajo. Nada nos debe sacar de la ruta de trabajo. La politiquería no nos debe sacar de la ruta de trabajo. Quienes están queriendo promover situaciones de violencia, otra vez volver a la confrontación, otra vez volver al caos, bueno, la sociedad entera los debe rechazar, más allá del color político. Por el contrario, todos tenemos que estar enfocados en la estabilidad, en la tranquilidad, en las inversiones, en avanzar en estas tareas que son para nosotros fundamentales y para la sociedad en pleno. Y esta pregunta recoge, digamos, el espíritu de la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Me decía esta persona: basta de peleas estériles, tenemos que avanzar en función del país. ¿Qué propone? Y estoy totalmente de acuerdo. La confrontación política siempre, o la confrontación de las ideas siempre va a ser necesaria. Ahora, la confrontación política estéril nunca nos lleva a nada. Tenemos que ponernos a trabajar en las cosas fundamentales. ¿Cuáles han sido las cosas fundamentales? Bueno, lograr el andamiaje jurídico necesario para lograr atraer a las inversiones. ¿Qué tenemos que hacer? Modernizar el Estado venezolano y las instituciones del Estado para que logren prestar un servicio eficaz, eficiente, transparente, oportuno, veraz. Y los ciudadanos y ciudadanas ponernos, bueno, en la disposición que siempre hemos tenido de construir, de trabajar. Los sectores políticos, a discutir, a debatir, a ponernos de acuerdo por el país, no por los intereses personales de unos u otros. Así que queda mucho por hacer. El estudio, la innovación, el trabajo, pero además de eso, insisto, aislar
las posiciones radicales que no nos llevan a nada y lograr de verdad un entendimiento que nos permita enfocarnos en las tareas fundamentales del país, como lo es el empleo, la educación, la salud, los servicios públicos, el trabajo, las inversiones y lograr la estabilidad del país. Y por último, nos preguntaban por acá, ¿cuál crees que es el desafío de la juventud ante la coyuntura actual? Cierro conectándolo con ese mensaje que diera este artista joven, 31 años creo que tiene Bad Bunny, de una generación que se está levantando en lo artístico, que se está levantando en lo económico, que se está levantando en el emprendimiento, que se está levantando en la ciencia, que se está levantando, bueno, en los distintos factores y actores de la sociedad. Creo que la juventud tiene un gran desafío. Lograr un mundo viable, lograr sociedades viables, aportar cada quien desde su visión, aportar cada quien desde su espacio y lograr conectar con un proyecto de sociedad, con un proyecto de país, con un proyecto de humanidad que sea viable para todos. Pareciera que mientras algunas generaciones o algunos líderes están planteando el exterminio del mundo y están planteando imponer la violencia y están tratando de imponer la dictadura del mercado, hay una juventud que ve su futuro amenazado y que hoy se está planteando grandes retos. Se está planteando sociedades más justas, más humanas. Se está planteando la necesidad de reformatearlo todo y crear nuevas sociedades, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de relacionamiento para refundar sociedades más humanas. Esto me hace recordar mucho a lo que decía la canción de nuestro palita cantautor Ali Primera, que decía, hay que hacer más humana la humanidad. Así que el reto de nuestra juventud es ese, hacer más humana la humanidad. Así que ha sido un espacio, aunque corto, fructífero para responder algunas inquietudes. Espero haya sido de provecho para todos y cada uno de los que hayan escuchado estas reflexiones, estos planteamientos. Y bueno, semana a semana nos vamos a estar viendo por esta vía en otra edición más de Jesús en Voz Alta. Así que los invito a que se suscriban a nuestro canal Jesús en Voz Alta en YouTube y también nos siga en nuestras redes en X y en Instagram. Así que bueno, nos estamos viendo en una edición más, semana a semana en este espacio. Pero no solo en este espacio, nos vemos en la calle, trabajando, combatiendo y construyendo la nueva sociedad que reclamamos, que construimos y que todos unidos vamos a lograr. Venceremos. La verdad, Jesús León en alta, listo para